Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos permite dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, la pastora Gilda, la hermana Yayi, que estuvieron también juntos alabando al Señor, la hermana Sonia, el Señor les pueda bendecir, hermano Pelia, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Teníamos para hoy la epístola del apóstol Judas, así que vamos a estar tratando con la ayuda de Dios de ver una introducción para después ya entrar el miércoles al desarrollo. Dios bendiga a Alberto, el Señor lo llene de su divina y santa gracia. Allí en Villa Mercedes Alberto nos está saludando, el Señor pueda bendecirlo muy ricamente. Le damos gracias al Señor por la misericordia que el Señor tiene con cada uno de nosotros, enseñándonos. Alberto nos bendice y dice: bendiciones, pastor, lo escuchamos en familia, gloria a Dios. El Señor bendiga a Alberto, a él y a todo el hogar de ellos. El Señor sea llenando de paz, de seguridad, el hogar de Alberto y de él. Hermano querido, como decíamos, la palabra del Señor nos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces voy a estar cantando una alabanza antes de entrar a lo que es la introducción a la epístola de Judas. Dios bendiga al hermano Mario Martín en Mendoza, sea bendecido el hogar del hermano, allí junto con su familia, sus nietitas, el Señor les pueda bendecir muy ricamente. Soy la triste oveja que dejó al pastor, que andaba perdida cuando él me encontró. Con un silbo suave, luego me llamó y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso, luego me llamó, ya yo me gimiendo de acerbo dolor. Ven mi triste oveja, escucha mi voz, no me desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño, do reina la paz, allí donde mora mi Rey celestial. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso, luego me llamó y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Si por la fatiga no puedes andar, ven que entre mis brazos
brazos te puedo llevar. Ven mi triste oveja, vamos al redil, que muy tiernos pastos tengo para ti. Conmigo y por siempre tú vas a vivir. Conmigo y por siempre tú vas a vivir. Las 99 dejo en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó y en su brazo al dulce hogar me llevó. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, por cada uno de los hermanos que en esta noche están compartiendo con nosotros. Dios bendiga a Cecilia. Cecilia Morales nos pone buenas noches, bendiciones, Osvaldito, para todos, amén. Recibo las bendiciones de Ceci y seguimos orando por la pierna de Ceci, que el Señor le ayude a soportar todos estos calores, ese cansancio de estar así en esa posición, que el Señor le pueda dar fortaleza a Cecilia hasta que se recupere muy bien de esa fractura que ha tenido. Gloria a Dios. Ada también desde Villa Mercedes, ella nos está saludando y nos pone buenas noches, bendiciones de Jehová para todos, oyentes y pastores, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Ada desde allí, desde Villa Mercedes. También la hermana Noelia nos está saludando y nos dice bendiciones, pastor, que Dios bendiga grandemente su vida y así la de cada oyente. Juliana Sierra también, Dios te bendiga, Juli. Buenas noches, pastor, desde Villa Mercedes. En mi trabajo lo escucho, bendiciones, amén. Juli, sea bendecida en el nombre del Señor. También la hermana Sonia, ella también nos está bendiciendo en esta noche. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Escuchando con mi hermana Ofelia. El Señor bendiga también a la hermana Ofelia, el Señor la llene de su gracia. Y Dios bendiga grandemente también a la hermana Nelly, que en esta noche también ella nos está bendiciendo desde allí, desde su hogar. Se ha bendecido también el hogar de la hermana Nelly. Y ella nos pone bendiciones, pastor, para usted y a todos los oyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por el amor, por la misericordia que tiene día a día con cada uno de nosotros. Y este es el momento donde nosotros recibimos bendiciones de cada uno de los hermanos de distintos lugares. En esta noche desde Villa Mercedes nos están bendiciendo. El hermano Mario Martínez nos bendice desde España. Hermanos nos bendicen desde aquí de Coronel Molde. Así que le damos muchas gracias al Señor porque ocupa a distintas personas de distintos lugares para que nuestra vida sea bendecida. Cómo no darle gracias al Señor, cómo no agradecer al Señor por esa misericordia que el Señor tiene día a día con cada uno de nosotros. Dándole un momentito de tiempo al Señor, el Señor bendice nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor por ello. Vamos a ir entonces a la epístola del apóstol Santiago. Allí como introducción vamos a estar viendo lo que la palabra del Señor nos hace ver a través de lo que podemos cada uno de nosotros ir apreciando, cómo lo está marcando, y de esta manera vamos a tomar lo que la palabra nos dice.
Primero vamos a identificar, la Biblia tiene a lo menos, con el nombre de Judá a estas personas que 3 por lo menos podrían haber escrito, según los distintos datos, 3 podrían haber sido los que escribieron. Uno de los que podría haber escrito es el medio hermano del Señor Jesús, el hijo de María y de José. Otro que podría haber escrito es el apóstol, que tenía el mismo nombre. Y también podría haber sido un líder de nombre Judas de la iglesia de Jerusalén. Este que fue enviado después del primer concilio que se realiza en la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Nosotros leemos en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y eligen a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vemos entonces que ya desde los albores de la iglesia cristiana se menciona a este varón Judas, reconocido por los apóstoles como que tenía primacía sobre los demás hermanos de la congregación, y por eso creyeron conveniente enviarlo juntamente con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que realizan Pablo y Bernabé. ¿Qué se dice de este varón? Que el sobrenombre de él era Barsabás. Sabemos que Baar quiere decir hijo de Sabás. Entonces parece que este Barsabás era también hermano de José, quien era uno de los 2 candidatos cuando deciden elegir al sucesor de Judas, el que se ahorca. Parece que también eligen a este varón por el dato que entrega ahí en Hechos 1:23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vemos entonces que es también uno de los señalados como quien va a tener autoridad apostólica cuando envían a Pablo y a Bernabé. Le envían también a este varón, que Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, que alguien con autoridad apostólica para decir lo que ellos habían resuelto necesitaba que lo enviasen. Entonces por eso es que está también este nombre escrito. No hay mucha más evidencia como para buscar algo que clarifique más quién puede ser. Por eso es que se entiende que estas 3 personas podrían haber sido. Lo más probable de todo es que haya sido quien era medio hermano del Señor Jesús por parte de la mamá, con José, ¿no es cierto?, el esposo de María. Vemos nosotros que él no intenta llamarse apóstol porque él no creía en el Señor Jesús. Él creyó cuando lo vio resucitado. Él lo vio cuando nace, precisamente acá Judas, en el hogar de José y de María. El Señor Jesús ya estaba. Él se crió viendo a un hermano. Recordemos que el ministerio del Señor Jesús comienza a los 33 años aproximadamente de la edad del Señor Jesús. Entonces este Judas lo había visto durante estos 30 años que se había crecido él en el hogar con el Señor Jesús, y bueno, lo tenía como que era su hermano y no necesariamente como que era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, porque lo leemos en el Evangelio de Juan, esto, en el capítulo 7, en el versículo 5, la palabra dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero bueno, cuando ellos ven al Señor Jesús resucitado, ellos lo conocían bien, era su hermano. ¿Cómo no van a creer entonces? Ahí por eso en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 14, nosotros podemos leer,
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces que ya sí sus hermanos habían aceptado a que el Señor era el Mesías. María y José lo sabían. Sus hermanos no lo habían aceptado como el Mesías. María y José sí recibieron ellos revelación de parte del Señor. Ellos sabían que el Señor Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios que tenía prometido, pero sus hermanos, que lo habían visto cuando ellos nacen en el hogar de José y de María, Jesús ya está, y para ellos era su hermano. Ellos sabían de dónde era, sabían quién eran los papás, sabían quién era la mamá, sabían dónde habían nacido, y claro, le era dificultoso juntarlo con lo que las profecías decían. Por eso es que no creían sus hermanos. La hermana Yayita también nos bendice. Ella nos dice: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo las bendiciones también de la hermana Yayita. Por eso es que vemos entonces que acá, como se llama, él se consideraba un siervo, no quería llamarse hermano del Señor Jesús, sino que se consideraba un siervo, un doulos, un esclavo del Señor. Esa es la palabra que se enfrenta y que él prefiere tomar, lo mismo que Jacobo. Nosotros leemos en Mateo 13, 55 y en Marcos 6, 3, dice Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y Marcos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban del Señor Jesús. Por eso es que cuando nosotros leemos esto, vemos que no creían en el Señor Jesús primero ellos. Entonces decían: si no creen sus hermanos, ¿vamos a creer nosotros que Jesús es el Cristo? Si no cree Simón, si no cree Jacobo, si no cree Judas, si no creen las hermanas, nosotros le vamos a creer que Jesús es el Cristo, que estudiamos la Torá, que conocemos. Y esa era la gran dificultad que representaban. Por eso es que cuando él escribe, y él lo hace con un corazón bien compungido, ¿no es cierto? Vemos ahí lo que él tiene, esa gran preocupación acerca de que no vayan a distraerse y descuidar esa salvación que el Señor nos había dado, y por eso le escribe a otros judíos también que habían creído en el Señor. No está escrito para los gentiles. El lenguaje, las ilustraciones que Judas usa es ilustraciones bien conocidas por el pueblo de Israel, por costumbres del pueblo de Israel, por tradiciones en el pueblo de Israel, pero no así por el pueblo gentil. Por eso es que se toma que esta epístola fue escrita para varones y judíos, que él los llama mis hermanos también en la epístola, ¿no es cierto? Lo podemos ver en el verso 3 de su epístola. Él llama y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que no se dejen mover tan fácilmente, que no se dejen convencer tan fácilmente, sino que más vale contiendan contra aquellos que quieren cambiar. Recuerden que estamos viendo que en esta época el grupo de los gnósticos, que decían ellos, gnosis quiere decir conocimiento, saber, que ellos decían que sí, que
había que en realidad purificar el espíritu porque la carne lo contaminaba al espíritu, pero que si yo purificaba mi espíritu sacrificando mi carne, ya eso era suficiente y ya con eso Dios me tenía que salvar. Eso era lo que predicaban, enseñaban los gnósticos, que bueno, tanto había calado en la iglesia primitiva, porque precisamente el llamamiento de la iglesia primitiva era un llamamiento a reconocer el pecado y a dejarlo al pecado. Y ahí aprovechaban los gnósticos para decir, bueno, ¿vieron que hay que dejar esto? Que para que el espíritu viva hay que sacrificar la carne, pero no depositaban la fe en el Señor, que el Señor había muerto para pagar nuestros pecados. Entonces eso es lo que Judas trata de explicarle allí en el verso 3. Dios bendiga a mi hermana Isabel Sepúlveda Espinosa desde allí, desde Chile, quien también ella nos está bendiciendo. Buenas noches, Pastor Osvaldo, y nos saluda. Amén. Recibo el saludo de la hermana Isabel. Dios bendiga el hogar de la hermana Isabel. Dios bendiga a la hermana Isabel y el Espíritu Santo, que el Señor Jesús dijo que eran como ríos de agua viva en nuestro interior, esté limpiando, esté sanando, esté restaurando todo el organismo de mi hermana, y todo lo que está de más, ese Espíritu Santo lo puede estar arrojando fuera, así como el río llega y deja todo lo que trae, lo deja allí en el mar. Así el Señor dijo que tomó todos nuestros pecados y los llevó y los dejó en el mar. Así que así haga el Espíritu Santo, obrando sanidad en la hermana Isabel, y puede estar ella creyendo que allí todo ese espíritu, ese río de agua viva que tiene dentro de su ser, va a estar obrando así de esa manera. Bendito sea el Señor. Cuando escribe, Dios bendiga a Judith, bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, me contaron que Judith estuvo usando y trabajando con los niños, repartiendo juguetes, soportando ese calor dentro de la vestimenta que tenía que llevar, así como de Papá Noel, y repartía juguete a los niños, y esa alegría que daba allí en San Basilio. Dios bendiga y le pague muy ricamente a Judith. Por eso decimos que Judas le escribe al pueblo judío, porque él usa figuras que le eran común, y la expresión esta de figura para recordar, para memorizar, era algo que muy empleado por los maestros, por los rabinos. Por eso cuando él dice que en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad y las tinieblas. Puede que a nosotros, que no tenemos esa cultura, mucho no nos diga, pero cuando nosotros vemos que dice, estos son manchas, recuerden que el pueblo de Israel tomaba como mancha todo pecado, era una mancha, por eso es que debía purificarse, por eso es que tenían tantos ritos de lavamiento, ¿no es cierto? El Señor Jesús dijo, si no lavan los vasos, si no lavan los lechos, si no se lavan las manos, para evitar quitar esas manchas. Por eso es que a nosotros a lo mejor mancha no nos dice mucho, pero al pueblo judío, cuando le hablaban de mancha, sabía que hacía referencia a los actos pecaminosos que habían cometido. Por eso es que le dice, mancha en vuestros ágape. Acá cuando la palabra ágape, de agapao, de aquello que se brinda por amor, dice, ustedes lo están brindando por amor, pero dentro de lo que ustedes están brindando están estas personas que no convienen que estén ahí. Por eso dice, son mancha, que comen impúdicamente, o sea, sin vergüenzas, desvergonzados, que todo lo que hacen es propio para ellos, pero no para el bien común. Por eso él le explica impúdicamente, se apacientan a sí mismos. Dice, bueno, van
por la comida, no van porque quieren apacentar al pueblo de Dios. Recuerden que se consideraba que la palabra del Señor era el pan, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor Jesús enseñó: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y él les dijo a sus discípulos allí en el pozo de Jacob, cuando estaba hablando con la samaritana: yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis, que es que haga la voluntad de mi Padre. El hacer la voluntad era precisamente enseñar, traer, abrir el entendimiento de la palabra del Señor. Por eso es que acá dice así. Dice también: son nubes sin agua, en un pueblo que vivía precisamente en una zona tan difícil, donde había que procurar que Dios bendijese al pueblo derramando las lluvias en su tiempo. Por eso que se hablaba de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, para que la cosecha pudiese ser productiva. Si las nubes no traían agua, no descargaban agua, de nada valían esas nubes. Por eso él usa esa figura: nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, pero no descargan. Árboles otoñales. ¿Qué quiere decir con árboles otoñales? Un árbol otoñal era prácticamente, en esa zona donde ellos vivían, un árbol que no prestaba mucho servicio, porque al no tener el follaje no brindaba la sombra protectora y necesaria que hacía para que los animales pudiesen descansar a la sombra de esos árboles, el mismo pastor pudiese descansar a la sombra de esos árboles, los mismos viajeros podían descansar a la sombra de los árboles. Pero en otoño esos árboles de hoja caduca no servían para nada. Por eso él lo habla y dice: son árboles otoñales que no prestan un beneficio, no están haciendo nada bien en ese momento. En el momento del otoño el árbol no brinda ninguna, en esos países donde es muy requerida la sombra, donde es muy solicitada la sombra. En el otoño, cuando el árbol de hoja caduca, no tiene hoja, bueno, precisamente es muy poco el beneficio que puede dar. Hablemos y reconozcamos que no se destaca la zona de Jerusalén por la frondosidad de la copa de los árboles, sino más bien son árboles que tienen una copa que no es muy frondosa, ¿no es cierto? Por eso es que los trata así de esa manera, que son esos árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, le dice. O sea, no tienen fruto, están 2 veces muertos esos árboles, para no decirles son árboles secos que no van a aprovechar nunca nada de ello. Y dice: y desarraigado. Dice: así como las olas y las estrellas. Entonces le hace la comparación de qué es lo que eran las olas, qué es lo que eran las estrellas, ¿no es cierto? Hace la comparación también donde les dice a ellos: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Cuando el mar se embravecía y que venían esas olas tan fuertes en esas precarias barcas que tenían en esos tiempos, esas olas podían llegar a dar la vuelta y venían con toda esa espuma y atemorizaban un poco a los marineros, porque realmente no tenían cómo su embarcación soportar. Recuerden el lapso y el relato donde Pedro, cuando el Señor les pide que viajen al otro lado y ellos toman la barca, y el Señor en la 4ª vigilia se acerca a ellos sobre el mar estaba con las olas grandes y ellos tenían miedo y el Señor reprendió al viento. Bueno, tenían esas características, esas olas que podían infundir temor y todo eso. Entonces por eso les hace ver cómo son ellos, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando nosotros leemos acá precisamente de estrellas errantes, la palabra que traducen como errante para nosotros, para el castellano, es una estrella que no tiene una órbita fija, ni se puede seguir su órbita, ¿no es cierto? Recuerden que en ese tiempo ellos miraban
el firmamento para saber cómo iban a venir, de qué manera se iban a expresar los tiempos. El Señor Jesús reconoce eso en ellos, dice, miráis hipócrita, que miráis el cielo y sabéis si va a llover, si va a haber rebole o no. Conocían las estrellas, se dejaban guiar por las estrellas para orientarse dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, le habían puesto nombre ya a cada una de las constelaciones y así las observaban. Pero ¿qué pasaba con la estrella errante? La estrella errante era una estrella que servía para confundir, porque si se la tomaba como una de las demás estrellas que estaban en el firmamento en la noche y podían seguir a esa estrella, como era errante, los iba a llevar para todos lados. Por eso es que cuando se traduce, ¿no es cierto?, que se habla y se cree que la Tierra es un planeta, precisamente la palabra planeta viene del griego errante, haciendo referencia a que no tenían una órbita definida, ¿no es cierto? Las estrellas errantes no tenían una órbita definida y de ahí viene la palabra planeta, no porque sea plana como se creía, que la Tierra era plana como una, llamémosle como una fuente, ¿no es cierto? No. Bien, la palabra planeta no viene de plano en lo que nosotros conocemos hoy por plano, sino de errante, de allí viene la palabra esa. Y eso es lo que le hace ver, la estrella errante servía para confundir a los viajeros. Los viajeros continuaban en esos lugares tan inhóspitos, de tanta calor en el día, donde la temperatura podía llegar fácilmente a los 47, 48 grados, y avanzar con esa temperatura en esos lugares desiertos, en esos lugares rocosos, en esos lugares sin mucha agua, se dificultaba. Lo hacían a la sombra de la noche, siguiendo las estrellas, se dirigían de esa manera, entonces podían no perder el rumbo, pero si tomaban a una estrella errante como guía, podían equivocar el rumbo. La hermana Ada saluda a la hermana Judith, dice Dios bendiga a Judith, a Isabel y a todos los que se van agregando. Dios bendiga a Juliana Sierra, amén. Ahí están transmitidas las bendiciones también de la hermana Ada para cada uno de ellos. Hermano querido, esto es lo que vamos a tener como introducción de lo que estamos viendo. Es un poquito más extenso, pero se basa prácticamente en esto lo que vamos a dar comienzo al estudio en el día miércoles, porque el día de mañana vamos a estar teniendo precisamente lo que en la radio vamos a estar hablando, por eso es que no vamos a tener la parte de ir analizando la epístola. Y en esto nosotros podemos ver cómo el Señor se preocupa ya desde los primeros albores de la iglesia cristiana, que no se confundan, que el pueblo no se confunda. Nosotros tenemos que interpretar que en estos primeros tiempos, donde está hablando cada una de las epístolas que se habla, no había Biblia. Entonces, cualquiera que pudiera llegar y entrar a una congregación y decirle que traía conocimiento sobre el Antiguo Testamento, y como las iglesias no tenían el Antiguo Testamento, cualquiera podía venir y arrogarse y decir, sí, porque en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 5 dice tal cosa, y como no podían corroborarlo, entonces tenían que creer al que venía de maestro, tenían que aceptar lo que decían. Eso es lo que se les hacía difícil. Por eso es que cuando nosotros nos vemos muy agraciados al poder tener la palabra del Señor, cada uno de nosotros, de poder tener la Biblia para ver si es así, si es cierto lo que la palabra del Señor dice, si realmente lo que la palabra del Señor enseña concuerda con lo que la Escritura dice, aquel que nos lo está enseñando está diciendo lo que la palabra dice o no. Por eso es que se preocuparon muchos, y gracias a eso que ellos se preocuparon mucho, el apóstol Pablo escribe
esas 14 epístolas que, bueno, por allí dicen, no, son 13 porque Hebreos no le escribió Pablo. Para mí le escribió Pablo por el argumento que esgrime, cómo trata y como dice él en la carta, para otros no. Así se escribieron también las epístolas universales, una de las cuales es las que estamos tratando, pero siempre el objetivo era para guiar a la iglesia primitiva. Hoy por hoy no se toma como base en una iglesia cuando se está formando predicar sobre estas epístolas, se toma más vale predicarle a la congregación lo que ha sido el evangelio del Señor Jesús y no lo que eran la epístola que era antes que se predicaran los evangelios, se trabajaba con las epístolas, porque precisamente no estaba escrito el primer evangelio todavía de Marcos, no se había escrito, entonces no podían usarlo como fuente de información. Recuerden que primero se escribe el evangelio de Marcos, después se escribe el evangelio de Mateo. Mateo, viendo lo que Marcos escribe y sabiendo Mateo, porque es un testigo ocular, Marcos no, Marcos transmite lo que Pedro le enseña, lo que Pedro le dice, lo que Pedro predica. Marcos transcribe todas esas enseñanzas. Cuando esto lo ve, esto escrito del evangelio, lo ve Mateo, Mateo se toma entonces la libertad de poder escribir, por eso es que más del 75% que Mateo escribe es lo que está en el Evangelio de Marcos. Es como que va haciendo más extenso, como que Marcos hizo un resumen y que Mateo va haciéndolo más extensivo, lo va explicando mejor lo que Marcos dice. Ese es el segundo evangelio que se escribe. El tercer evangelio que se escribe es el evangelio de Lucas. Lucas, viendo y que aquel quien había sido su mentor en lo que era el oficio de medicina, aquel varón que es llamado Teófilo, quiere participarle de lo que él ha gustado, de lo que él ha recibido y que tan bien le ha hecho, entonces quiere participarle a su mentor, y por eso es que ese es un evangelio personal dirigido a Teófilo. Por eso es que nosotros lo vemos en la misma introducción, cuando él dice: oh, excelentísimo Teófilo, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido bien a mí, después de indagar, escribírtela. Vemos entonces que es un evangelio personal. Tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son epístolas personales que Lucas escribe su evangelio para Teófilo y escribe el libro de los Hechos para Teófilo. Por eso él dice: puesto que en el primer tratado, excelentísimo Teófilo, el primer tratado es su evangelio y el segundo es el libro de los Hechos, ¿no es cierto? La iglesia no tenía todo eso todavía. Por eso es que recurrían, cuando alguien trataba de introducir una enseñanza fuera de lo que era el evangelio del Señor Jesús, entonces los apóstoles trataban de revertir lo que estaba mal y de afirmar lo que estaba bien, y el modo de hacerlo era a través de las epístolas. Por eso es que se escribieron, por eso es que son tan importantes las epístolas, por eso es que dejan tanta base sentada para que una iglesia pueda criarse sana, criarse en armonía, viendo el consejo precisamente de lo que las epístolas narran. Por eso, hermano, es interesante leerlas a las epístolas. Bien, ahora vamos a proceder a lo que el Señor nos manda que nosotros podamos hacer para que Él pueda estar bendiciendo su pueblo, y que es poner el nombre del Señor sobre sus hijos, y así lo vamos a hacer, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Recuerden que seguimos
con las oraciones por la pastora Loreta, por la hermana Isabel Sepúlveda, también por Ramiro Benítez. Estamos orando que el Señor puede estar obrando también en esa vida, así que téngalo presente. Recuerde que es un gozo, una dicha, un privilegio grande poder trabajar en la viña del Señor, y a través de las oraciones lo podemos hacer. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios nos bendiga.